¡Ey! No te hagas, Fisgón. ¡Ey! Ya te vimos, Fisgón. Ya te vimos. A Ey. ver, voltea. No te hagas, te venimos siguiendo. Oiga, usted. ¿No te da pena? ¿Eh? Todo lo que has hecho, Fisgón. ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey, tú! Fis, ¡Fis! no te hagas, Fisgón. Nosotros somos fundadores de Morena, Fis. Fisgón. ¡Ey! ¡Ey! Voltea. Ándale, Fisgón. Bueno, ¿ya qué quieren? Fírmanos nuestro chamuco, ¿no? Claro que sí, con mucho Por pinche favor. gusto. ¿Cómo te llamas? Me llamo Pepito. Oye, ¿sabes qué? Vamos a entrarle al debate porque tenemos dos invitados. Vamos a ¿Quiénes dejarnos de son? provocaciones. ¿En serio? Sí, pues ya están, mira, ya llegaron. Ah, ya Vamos a abrir llegaron. la puerta, mira. ¿Quiénes son? Ya llegaron. Sí. Citlali Hernández y Arturo Cano. Tocaya, Hernández. Somos muy comunes. Maestro, ¿Cómo estás? un gusto. Adelante, adelante. ¿Cómo estás? Pasen. Pásenle a nuestra nueva casa. Localidades. Al fin invítalo a su casa. Por acá me toca. Sí, muy bien. Están estrenando nuestra remodelación de nuestra casa. Así es. Pues de por sí ya nos apantallan ustedes y luego nos ponen aquí a los grandes moneros de México, ¿no? Al maestro Rius, al maestro Naranjo, en fin, Elio ¿no? Flores. Ya, Elio Flores. así. Alguera. Claro, de Alguera, por supuesto. Alguera. Ya, nos aplace. Está padrísimo. Que tú estuviste en el último programa donde estuvo Antonio Helguera con nosotros. Sí, recuerdo muy bien esa conversación, muy, pues siempre muy incisivo, el querido Sí, Helguera. que esa conversación fue exactamente después de las elecciones intermedias de 2021. mira. Ya pasaron varios años, Algunos años. pero sigue la discusión y sigue el debate de Morena como partido o como movimiento. ¿Cuándo debe ser partido? ¿Cuándo debe ser movimiento? Es las dos cosas. Hemos visto en los últimos días algunas adquisiciones ahí muy criticadas por algunos moneros como Rapé. Como tú. Y aprovechando que estás aquí, Citlali, Sí. que tú fuiste secretaria general de Morena, ahora estás en la Secretaría de la Mujer. De la mujer. Pero un poco hay ese debate de Morena es partido, es movimiento, debe ser una cosa, debe ser la otra, debe ser las dos. Pues yo pienso que Morena nació como un partido movimiento, es decir, necesitamos participar en elecciones para tomar el poder, para implementar un proyecto, para llevar representantes a la toma de decisiones, pero la esencia y la fuerza ha sido de un movimiento vivo, de muchísima gente, de causas. No, somos un gran movimiento, es decir, no hay una disciplina de partido tradicional, aunque hay espacios, digamos, internos del partido, pero yo creo que Morena es un partido movimiento, un partido además de masas, y un movimiento que todo el tiempo está movilizado, que está, bueno, esta mención que haces de las nuevas adquisiciones, que haya una discusión da cuenta del estado sano de un movimiento, es decir, es como esta sensación constante de no nos queremos echar a perder, no queremos ser un partido más. Yo francamente creo que de repente se exagera, o sea, Morena es un movimiento con una mayoría de personas muy claras en que hay que cambiar la cultura política, en que hay que seguir revolucionando las conciencias. Pues bueno, Morena sigue en construcción, ¿no? O sea, es decir, quizás sea el único partido de izquierda a nivel global que ha logrado lo que ha logrado Sí, en poco tiempo. es un fenómeno. Por el liderazgo de Andrés Manuel y por un pueblo de lucha, o sea, porque aquí en Morena nos encontramos distintas generaciones, distintas luchas. Y yo soy optimista, creo que Morena sigue siendo la herramienta con la que se pensó y por supuesto todo el tiempo hay que seguir discutiendo cómo seguir haciendo un partido movimiento en la transición de una nueva forma política y una nueva práctica de gobierno y de comportamiento político. Yo creo que parte de ese crecimiento que Morena tuvo tiene que ver porque se alejaba de las prácticas tradicionales de los políticos, ¿no? Entonces que de pronto vean como que se le da la bienvenida a esos políticos, por eso es el reclamo, ¿no? Bueno, no es de pronto, porque la suma de personajes ahora englobados bajo el paraguas de impresentables, pues ya tiene mucho tiempo. Si le queremos poner un momento cercano en la historia, pues 2017 y la gira de Andrés Manuel
con la firma de los compromisos, ¿no? Esos escenarios locales que luego repitió Claudia Sheinbaum, en los que subían personajes importantes de la política de la ciudad, pueblo, lugar donde se estuviese, y firmaban un compromiso sumándose a la transformación. Ahí, en el 17, se sumaron muchos personajes que fueron cuestionados por los fundadores de Morena, que se decía que desde entonces que se estaban metiendo caballitos de Troya, que estaban llegando al nuevo partido Movimiento. Creo que el dilema más atrás todavía lo había planteado y sigue sin resolverse Carlos Monsiváis en 2004 a propósito de los videoescándalos. Decía Monsiváis a propósito de eso: estamos frente a un catch-22, una disyuntiva, un callejón sin salida, porque si la izquierda no gana electoralmente, la frustración que de ello viene puede disminuirla o minimizarla. Y si la obsesión electoral se convierte en el único horizonte, ¿no? Entonces tienden a desvanecerse sus causas y a perderse el sentido de la izquierda. Entonces creo que ese es el dilema que continúa. Sí, pero fíjate, ese dilema yo creo que sí se resuelve precisamente con el proyecto y con el programa. ¿Y con la conducción? Y con la conducción. Es decir, si tú tienes, digamos, un proyecto que le sirve a la mayoría del pueblo de México, eso está resuelto. Y aquí yo sí veo un problema o toda una serie de problemas éticos que hay que resolver. A mí me parece que todos los triunfos que ha tenido Morena electoralmente, primero fueron triunfos éticos. Si no tienes el triunfo ético, ¿para qué? Si después eso no te garantiza el triunfo político. Es decir, eso es una regla constante. Pero yo sí creo que hay que entender la ética en todas sus dimensiones. Y voy a esto. Es decir, por supuesto que la conducción tiene que estar regida por cuestiones éticas. Eso que ni qué. Pero sí tiene que haber un análisis de largo plazo de qué es lo que está ocurriendo. ¿Por qué entran estos personajes? ¿Entran porque son impresentables y porque queremos tener impresentables? No. Porque garantizan un triunfo electoral en muchos de los casos. Sí, no es el caso del director del metro. Exacto. Eso no garantiza un triunfo electoral. Pero ahí es un pago. No sé. O eso aparenta. No, te voy a decir lo que yo creo que está ocurriendo. Y yo sí quiero plantear esto porque me parece que es un tema importante. Yo creo que tenemos que hacer para poder hacer un buen diagnóstico, tenemos que hacer un buen análisis. Y hoy en día, lo que sí ha ocurrido es que Morena ha disminuido con mucho al PRI y al PAN y al PRD. El PRD ya desapareció, el PAN está a 30,000 afiliados de desaparecer, el PRI está muy disminuido también. Pero eso no quiere decir que no haya peligros enfrente. Estamos ante una amenaza de intervención extranjera muy clara. Tenemos presiones de Estados Unidos. No estoy diciendo que nos vayan a invadir. Esta semana lo vimos. Pero tenemos presiones de los Estados Unidos. Nos están haciendo guerra mediática, nos están haciendo guerra sucia. Imagínate todo eso, además, con fractura interna o con una oposición fuerte. Entonces, la inclusión, y ojo, es una de las cosas que va en la carta de Claudia Sheinbaum que mandó al Congreso. El primer punto es inclusión y no aceptarismo y unidad, ¿no? Entonces, esa lógica, obviamente, inclusión implica, la inclusión es una de las cosas que le ha permitido a Morena ir fracturando a esta oposición. Entonces, más que verlo como un asunto de que está entrando el mal a un proyecto que quiere ser bueno, etcétera, yo lo veo, entre otras cosas, como una estrategia necesaria en el momento dado. Eso, yo sé que es muy fácil perder esta discusión, porque con que alguien me diga, sí, pero es un puercazo y es un sucio. Sí, pero yo quiero ver cuánto tiempo podemos mantener esta discusión. Fracturas la oposición o fracturas al PRI, pero abriéndole la puerta, aparte de ese PRI. Yo creo que la clave está en lo que decía Arturo. O sea, creo que Morena es un movimiento enorme. Es decir, hay gente hasta que no se asume de izquierda, ¿no? O sea, y es un partido de izquierda que ha cerrado filas en torno a un proyecto de nación bajo ciertos principios muy claros: austeridad, gobierno para las mayorías, para los más pobres, recuperación del Estado en la soberanía energética, etcétera, ¿no? Pero creo que la habilidad de lograr lo que hemos logrado en poco tiempo, la conducción que ha sido ejemplar de Andrés Manuel López Obrador y que sigue los mismos pasos Claudia Sheinbaum. Es decir, es esta administración de esta disyuntiva. Es decir,
Si Andrés Manuel López Obrador hubiera decidido continuar en 2018, quizás con las mismas acciones que hizo en 2006 o en 2012, de no abrirse, digo, es triste o duele reconocerlo como militantes de izquierda, ¿no? Pero yo creo que no hay ni un solo proyecto de izquierda que haya ganado sin un frente amplio, como le llama el FIS. O sea, nos tuvimos que abrir para poder conquistar una mayoría más amplia que nos permitiera ganarle al fraude electoral, a la diferencia poquita, y en 2018 ganamos con una gran diferencia que nadie tuvo duda de nuestro triunfo, en 2024 todavía más. Es decir, Se abre, dices, pero se mantiene la conducción. Se mantiene la conducción. El capitán del barco sigue siendo el mismo. Es que yo pienso que, mira, Andrés Manuel... Como en Brasil, que fueron los aliados los que destituyeron a Dilma Rousseff. Claro, eso es lo que da los temor. Propios aliados. Yo creo que eso es lo que da temor y por eso hay en Ecuador, la traición. Hay una excesiva crítica, porque en la izquierda también, en América Latina, ha pasado que te abres, que no te das cuenta de los traidores, que no te das cuenta de estos personajes que van desde dentro minándote. Yo pienso que ya tuvimos un sexenio exitoso, es decir, Andrés Manuel López Obrador no nos falló, no traicionó los principios, por supuesto que se suma mucha gente, creo que ha sido estratégico desquebrajar incluso a la propia oposición, y son minoría estos personajes. Claro, yo insisto, es muy sano que al interior y que las voces que miran como ustedes desde el exterior digan, ¡ey! ¿No? Porque genera una discusión interna, una discusión pública, y en el fondo es, por favor, Morena, no te eches a perder. Claro. Por favor, no permitas que personajes siniestros, corruptos, con mala trayectoria, tomen la conducción o ganen la inercia. Yo por eso creo que de repente la discusión es interesante, pero me parece un poco exagerada, porque la conducción la tiene Claudia Sheinbaum Pardo en este momento, y un pueblo muy consciente, muy crítico, muy participativo, y muy hasta... a mí me ha tocado verlo cuando fui dirigente de Morena. Sí. Si te ven muy cercano al proyecto, muy congruente, en sintonía, todo el respaldo. Si te mueves tantito, ya traes guaruras, pues eso en Morena no está permitido. Traes una camionetota, eso en Morena no está bien visto, ¿eh? Entonces, creo que mi punto de vista es, hay una conducción, en este momento es Claudia Sheinbaum, y un pueblo activo. En medio, liderazgos, dirigentes, algunos en sintonía y en congruencia, otros que en el camino seguramente el poder les irá. Creo que es normal, pero a mí me parece que la cuarta transformación va en términos reales en esta disyuntiva bien administrada, y está bien señalar cuando algo alerta, ¿no? Pero yo no creo que estemos ante la traición, ante la ruptura interna, ante... yo en este momento no lo veo así. ¿Estamos entonces ante la falta de transformadores? No, digo, en un texto reciente Melenchón dice, ¿no? No hay poesía sin poetas, no hay rebelión sin rebeldes. ¿Hay transformación sin transformadores? ¿O con estos transformadores? Espérate. ¿Con muchos de los que han sumado? Pero ellos son los que llevan el proyecto, perdón, pero no. Yo te voy a decir lo que creo. Los procesos de transformación, todos, son muy frágiles y se pueden echar a perder por muchas razones. Por supuesto que por traiciones. Por supuesto es el caso de Lenín Moreno en Ecuador, es el caso de los aliados del PT en Brasil, etcétera. Pero también se echan a perder por sectarismo, también se echan a perder por falta de visión, por un mal análisis, y también se echan a perder por desmovilización. En la medida en la que la movilización no se detenga, ¿sí? En esa medida el proyecto va a seguir adelante. En la medida en la que el proyecto no se pierda, en esa medida el proyecto va a seguir adelante. Se puede echar a perder. Se puede echar a perder por muchas cosas. En la medida en la que se deje de lado el debate teórico y la discusión ética, ahí sí se puede echar a perder. Pero si todo lo demás se mantiene, no hay problema. Además, ven que les voy a decir algo que hace 14 años, cuando inicié mi militancia, o sea, no sé cuánto, no lo habría dicho, pero hoy, en los 4 años que yo estuve en la Secretaría General de Morena, me dieron muchas sorpresas, decepciones y aprendizajes. Así o sea, a veces tenemos militantes de base que estuvieron toda la vida, que fueron fundadores, y que a la primera al llegar al poder, híjole, chafean. Son todo lo contrario a lo que pregonábamos. Y sorprendentemente yo he visto sumas que tú dices, ay, ¿por qué se sumó esta persona? Y que se disciplinan, yo tampoco soy ingenua, no sé si por convicción o porque cambiaron, pero por lo menos como la inercia mayoritaria en el movimiento es estos principios, honestidad, vocación de servicio, ciertas conductas que caracterizan a la militancia y a Morena,
yo he tenido sorpresas con estos personajes que he prejuzgado. Entonces ya no es certeza que fundaste, que estuvieras antes o que llegaras después. Porque el gran reto de esto que decía el FIS, de lo que echa a perder, es el ejercicio del poder. O sea, por eso la carta de Claudia es tan importante. Porque en lo que habla no sumen a gente impresentable, que sí hay que, digamos, evitar hacerlo, ¿no? Pero de lo que habla en el fondo es de un comportamiento político y de una nueva práctica política en el ejercicio del poder, porque además no estamos hablando de Morena en la oposición o en la resistencia como hace años, estamos hablando de Morena en el ejercicio del poder, que ahí es donde hay más riesgo. O sea, ya teniendo el poder, ya teniendo administración de recursos públicos, una serie de cosas, ahí es donde se cala si somos capaces de mantener nuestros principios, nuestros objetivos, o si nos vamos echando a perder, ¿no? Entonces yo diría, creo que vale la pena dar estas discusiones, pero yo profundizaría un poco más qué nos preocupa de que Morena continúe y qué partido estamos construyendo, porque tampoco se vale el pragmatismo o el cinismo ya así normalizado, ¿no? Pues sí. Totalmente de acuerdo. Vamos a un corte de estación, no sin antes ver la biografía del poder. Biografías del joder. Del joder, Es que perdón. íbamos a contratar a Enrique Krause para una sección para el Chamuco, pero pues no nos No les alcanzó el alcanzó. presupuesto. No, entonces hicimos- contratamos a otro personaje que se llama Enrique Fraude y nos presenta una sección que se llama Biografías del joder. Vamos a verlo, yo me muero de ganas. Muchas gracias, ahorita regresamos. Hola, soy Enrique Fraude. Tal vez me recuerden de infomerciales como El Mesías Neoliberal o de superproducciones como La Operación Balín. Hoy quiero invitarlos a conocer a un prócer de la historia, al verdadero padre de la democracia y al verdadero hijo del 68, el ínclito y heroico doctor Ernesto Zedillo. Ernesto Zedillo nació en México, pero muy pronto ese error sería subsanado. Sus padres fueron Carlos Salinas de Gortari y Luis Donaldo Colosio, lo cual demuestra que no tiene madre. Desde muy niño forjó su destino ganándose la vida como bolerito, sacándole brillo al calzado de los ricos. En 1968, Ernesto Zedillo participó en el movimiento estudiantil, ya que era estudiante y se movía. Un día, un militar le dio un fuerte macanazo en la cabeza. Confundido por el golpe, Zedillo se afilió al PRI y se fue a estudiar a Yale. De vuelta a México, ya como funcionario, demostró su enorme vocación democrática al trabajar para el muy democrático gobierno de Carlos Salinas. Tras el muy democrático dedazo de Colosio como candidato presidencial, este fue víctima de un hecho fatal. Le impusieron a Zedillo como coordinador de campaña. Afortunadamente, Colosio, como pudo, se libró de la candidatura. Zedillo lo sustituyó y nombró como coordinador al panista Diego Fernández de Ceballos. Zedillo ganó la presidencia de la República y con su mandato inició la democracia en México. Democratizó los errores de diciembre para que los pagáramos todos los meses del año. Democratizó al Poder Judicial de un plumazo y democratizó el pago de deudas bancarias para que todo el pueblo las pagara. Cuando Zedillo, siendo estudiante en 1968, fue víctima de la represión, recibió un aprendizaje que cambió su vida. Así que, siguiendo el ejemplo de su propia experiencia, emprendió varios proyectos de concientización del pueblo, reprimiéndolo, como en Acteal, Aguas Blancas y El Charco, entre otros. El ánimo democratizador de Zedillo no se limitó a México. Democratizó el sistema ferroviario para que empresarios estadounidenses también disfrutaran de él. Al final de su mandato, Zedillo se privatizó a sí mismo y, haciendo muestra de una gran modestia, se fue a vivir a Estados Unidos para evitar las manifestaciones de agradecimiento del pueblo a su persona. Ahora que la democracia en México está en riesgo ante un gobierno autoritario y dictatorial, Zedillo regresa para defendernos. Ojalá les dé un macanazo como el que él recibió y lo convirtió en el verdadero hijo que es.
Y estamos aquí de vuelta en el Chamuco TV y estamos platicando con Citlali Hernández y con Arturo Cano. Y yo le quiero preguntar a Arturo, optar entre inconvenientes es una de las frases y enseñanzas que nos dio Andrés Manuel. ¿Hasta dónde el pragmatismo? ¿Cómo tú ves esto que acaba de decir Citlali antes del corte? Para volver a Monsiváis, hasta que no se desvanezcan las causas, ¿no? Ok. O sea, si la izquierda pierde sus causas, la lucha contra la desigualdad, la lucha contra la pobreza, la justicia social, las causas medioambientales, en fin, pues toda la agenda histórica ahora impulsada por nuevos movimientos como el movimiento feminista o como otras expresiones sociales, pues y ahí es donde debe entrar, creo, la preocupación fundamental de Morena, más allá de los nombramientos de personajes impresentables. Me contaba un líder sindical que el pasado 1 de mayo estuvieron en Palacio Nacional y en la antesala de la reunión con la presidenta, uno de los viejos líderes volteó a su lado, pues vio a sus compañeros que ha visto durante 30 o 40 años y les dijo, bueno, si aquí nos cayera una bomba, entonces sí habría un cambio en el sindicalismo mexicano. Pues sí. Vaya, ¿qué quiero decir? Hay un proceso de transformación en curso, pero que ha dejado atrás muchas áreas, muchos sectores de la sociedad, donde la ausencia de Morena es notable. Claro. Porque uno esperaría que un partido que tuvo este vertiginoso avance electoral también tuviera un avance en su vinculación y el fortalecimiento de causas que representan estos movimientos, el movimiento sindical, el movimiento social. Monsiváis distinguía muy bien, insisto en Monsiváis porque aquí varios fuimos amigos de él, lo conocimos y comenzamos estas discusiones en la mesa de los sábados del cafecito con Monsiváis. Monsiváis decía que no podíamos tener transformación, que no podíamos tener un cambio político con la izquierda partidista, porque se había anquilosado. Él siempre hacía referencia a la izquierda social, a la izquierda cultural. Decía, a la izquierda partidista se le murió Marx, sí, claro. Y con la muerte de Marx se les desvanecieron las causas y el único horizonte visible, el único horizonte a la vista era el horizonte electoral. Y entonces esto se convirtió, la obsesión electoral, en la vía para perder la vinculación con causas, para perder el impulso, el empuje y lograr la transformación en otros sectores. Entonces, evidentemente, en el sexenio de Andrés Manuel y en lo que va del gobierno de Claudia Sheinbaum ha habido avances que nunca se hubiesen dado bajo los regímenes del pasado en términos de justicia social. Pero también hay muchos temas pendientes que deben asumirse. Ahora, Morena, en tanto, desde mi punto de vista, una estructura que se activa en tiempos electorales, porque yo no la veo presente en los movimientos sociales, no la veo presente, digamos, en las luchas sindicales, no tenemos, pese a la reforma laboral de 2019, que podría haber abierto la puerta a la democratización de los sindicatos y a la emergencia de un nuevo movimiento sindical, pues no existe. No. Los líderes de los sindicatos siguen siendo los mismos charros de siempre, ¿no? Es más, les ha favorecido de alguna forma la 4T porque... Los dejó... Sí, claro. Bueno, porque llegando a un acuerdo de llevar la fiesta en paz cada uno de sus sectores, pues ellos han podido reelegirse tranquilamente e incluso merecer homenajes, ¿no? Recientemente que desapareció Joel Ayala, el líder eterno de los burócratas, por ahí las vocerías de la 4T exaltando la biografía de Joel Ayala, ¿no? Entonces, bueno, pues uno ya no entiende nada a veces. A ver, una cosa que quiero recordar. Carlos Monsiváis tenía un aforismo que a mí me gustaba mucho, referido a lo que tú acabas de mencionar. Decía, movimiento que no quepa en tu cubículo, disuélvelo, ¿no? o divídelo. Efectivamente, tenemos una izquierda, en principio, muy cerrada, muy sectaria, pero además eran profesionales de la derrota, no ganaban una. Y sí, para avanzar sí se necesita tener avances políticos. Y tú no puedes avanzar si no haces alianzas. Ese es el tema de fondo. Y ahorita que tocas el tema de los sindicatos, es decir, tú dices, bueno, es que Morena estuvo al margen, no ha hecho movimientos sindicales, etc. Es cierto.
hay un problema ahí que es muy serio. Esto ocurre en prácticamente todo el planeta. Hubo una estrategia de los neoliberales precisamente para acabar con el movimiento sindical. Y fue una estrategia de fondo. Y si tú ves lo que hicieron en Estados Unidos, fue muy radical, porque incluso lo que hicieron fue desindustrializar parte de los Estados Unidos para acabar con su movimiento sindical. ¿A dónde se fueron esas fábricas? A China. La industrialización de China se debe en buena medida a esa estrategia neoliberal de la derecha. Y lo mismo ocurre en México. El sindicalismo mexicano, es decir, tú dices, Morena no está presente en los movimientos sindicales. Sí, no está. Es que casi no hay movimiento sindical. No es que no lo haya, pero donde hay sociedad activa y movilizándose, ahí es donde puede funcionar. Morena es donde ha crecido, en el movimiento de las mujeres, por ejemplo. No me puedes decir que no está adentro del movimiento de las mujeres. El contingente femenino más grande del país, yo pienso que está ahí. Ahora, sí tenemos que revisar... También está enfrentado con una parte del movimiento feminista, supuesto. si tal lo sabe bien, ¿no? Pero ¿sabes Pero qué? Yo pienso que... Y con los ambientalistas, con los luchadores contra las mineras, Por supuesto. en fin, ¿dónde se le ve? Yo agregaría 2 retos a la izquierda. Uno es que la izquierda también se transforme. Es decir, sí creo que luego hay una... Estamos acostumbrados a perder tanto que todo el tiempo morimos de miedo de que... O sea, estamos felices de que haya gobernado Andrés Manuel, de que haya ganado Claudia, de que tengamos una mayoría, ¿no? Que la oposición está como quizás nunca imaginamos. Entonces, claro, cuando ves eso, inevitablemente sientes temor, que está mal, se va a echar a perder, este nombramiento, ¿qué significa?, ¿no? O sea, eso por un lado. Y la izquierda también tenemos que transformarnos ligado al otro. O sea, yo creo que Morena lleva muy poco tiempo de existencia. Como fundadora de Morena, yo les podría decir y bueno, ustedes estuvieron cerca, la primera parte de Morena se concentró en construir una herramienta lista para ganar en el 2018 la presidencia con Andrés Manuel. Y luego entramos sin Andrés Manuel en el partido en una pequeña crisis. O sea, y luego, bueno, se dio esta nueva dirigencia con Mario, conmigo, con un método fuera de nuestro estatuto, con la encuesta, etcétera. Y en los 4 años que estuvimos, lo que no tuvimos mucho tiempo, yo sí es una crítica que hago, o sea, teníamos elecciones tras elecciones, ¿no? Entonces no hubo chance de fortalecer el movimiento, de formar, bueno, el Instituto de Formación Política se fortaleció, pero no es suficiente 4 años para formar tantos cuadros. O sea, hay una serie de cosas del movimiento y de lo cualitativo que no se alcanzó a hacer porque tuvimos 4 años de elecciones, de gubernaturas, de la Cámara en el 21, luego lo que nos pasó en la Ciudad de México, luego el proceso interno, la encuesta, el triunfo de Claudia, todo lo que había que construir. Pues lo dicho, no Entonces, podemos hacer electoral. comités de base vinculados a los problemas concretos de la gente en cada localidad porque No, estamos sin ocupados de la embargo, vida de las secciones electorales. Pero te voy a decir, sin embargo, eso es lo que hizo el partido formal. El movimiento, o sea, nuestra militancia, no está protagónica, pero está en los movimientos de sus comunidades, son vecinos participantes, están en los movimientos indígenas, están en los movimientos, pero formalmente creo que Morena falta darle fuerza a esa organización más allá de lo electoral, porque eso sí creo que es un reto que siempre la izquierda tiene que asumir, es decir, no podemos ser un partido que solo piense en elecciones y no podemos jamás pensar el poder por el poder. Por eso yo hablo de la carta de la presidenta, o sea, la esencia es hacia dónde vamos ahora con el poder. Entonces, el comportamiento de los dirigentes, de los funcionarios, etcétera, pero también creo que es el mejor momento para que Morena, o sea, digamos, el respaldo social existe, hay una fuerza electoral, yo creo que Morena le irá bien en las próximas elecciones, pero es el mejor momento para que Morena diga, a ver, avanza, el respaldo social no se puede echar a perder, no se puede decepcionar y concentrémonos en formar nuevos cuadros, en formar relevo generacional, en fortalecer la organización de base. Yo siempre he formado parte de esa discusión. Creo que hay que formar comités seccionales para las elecciones, pero la mayoría nos organizamos fuera de las secciones, ¿no? Ni siquiera conocemos el mapita de nuestra sección, o sea, yo que formé parte de los comités de base fue de mi colonia, de la Agrícola Oriental, con mis vecinos de toda la colonia y algunos éramos de distintas secciones. Morena tiene que recuperar y fortalecer su proceso organizativo territorial, seguir movilizando, como lo decíamos, y acercarse cada vez más a los movimientos, porque en autocrítica, pues en los años que Mario y yo estuvimos en el partido, no hubo mucho tiempo de concentrarse en ello y quizás no hubo
como la atención para fortalecer eso. Ahorita yo pienso que sí, o sea, creo que Morena en su interior es un partido estable, es un partido, digamos, que ya pasó la primera crisis sin Andrés Manuel, estamos en la segunda crisis sin Andrés Manuel, ¿no? Pero no hay crisis justo, o sea, ahorita hay un partido estable, entonces bueno, ahora toca fortalecer el movimiento desde mi punto de vista, porque va a ser el mejor blindaje para que los errores y contradicciones que siempre va a haber en un proyecto político de izquierda no nos carcoman, ¿no? Yo soy muy optimista con eso. Oye, una pregunta, Arturo. ¿Tú crees que el debate del proyecto de nación que se dio no es parte de un proyecto de movilización social? Bueno, sí lo es, ¿no? Okay. Pero tan es cierto eso como que Morena no está, y lo admitías hace un momento, presente en muchas de las movilizaciones y causas que ocurren en este momento a lo largo y ancho del país, ¿no? Y hay una, digamos, una suerte de algarabía, de alegría permanente en Morena por los resultados electorales. Se gana la presidencia, se ganan prácticamente de los cargos, la mayoría del Congreso, y se olvida en ese camino también ponerle matiz a la cuestión electoral, ¿no? Si uno revisa los datos electorales de Morena, no deja de llamar la atención, o debería llamar poderosamente la atención a sus dirigentes y militantes, que de los municipios que ganaron en 2018, hayan perdido más de la mitad en 2021-2024. Sí, claro. Cerca del 70%. Sí. O sea que en el ejercicio ya concreto del poder, Morena no ha pasado esa prueba. Sí. Y quizá no la ha pasado porque en muchos casos se ha privilegiado sumar a personajes con poder local, con la idea de que aportan. Entonces quizá la pregunta válida sería, ¿de veras son necesarios? ¿De veras son imprescindibles todos esos personajes? Pienso en un estado pequeño electoralmente, Yucatán. Sumaron ahí a un panista, a Rommel, y a Ramírez Marín, un priista. ¿Quién ganó con esas sumas? Ellos. En lo personal. Porque en términos de lo que le aportaron de votos a Morena, creo que, bueno, no pudieron ganar la capital, Mérida, ¿no? De los 24 estados que gobierna Morena, se perdieron en el 24 10 capitales. ¿No? Creo que todos esos matices también son importantes porque tendemos mucho a... la califican desde algunos otros sectores de la izquierda social o sindical. Dicen, no, bueno, esta soberbia de Morena, ¿no? Que como ganaron, entonces ahora todos arriba de una torre y nos miran hacia abajo. Bueno, hay que ponerle matices a eso y preguntarse, y yo lo he planteado en otros espacios, cuando me preguntan sobre el partido Morena, yo soy de la convicción que partido no hay por una decisión de Andrés Manuel, que quizá fundada en como le fue con el PRD. Entonces hubo una decisión de no crear esa estructura, o una estructura partidista a la manera clásica, y más bien tener personas que fueran administrando, ¿no? lo que se requería cuando el liderazgo político estaba en otra parte. El liderazgo político, claro. Entonces, la pregunta cuando se fue Andrés Manuel era, ¿eso podrá seguir funcionando con la presidencia de Claudia Sheinbaum o llega el momento de una nueva relación gobierno-partido? ¿Y cuáles van a ser los contornos, los límites, las formas de esa nueva relación? Y creo que en ese dilema está Morena en este momento, que no lo ha acabado de definir, no ha acabado de trazar eso. Hay estos intentos que vienen de los llamados muy importantes de la presidenta a la ética, a los principios, en fin. Pero pues eso entra en una gran olla donde también está el control de Pedro Aces en la Cámara de Diputados, o las formas de Adán en el Senado. Y muchas, digo, esas dos figuras, como son las nacionales, son a las que más nos referimos. Pero esas expresiones o quejas de la base militante o de la ciudadanía con respecto a personajes llevados al poder por Morena, se replican en los estados y en los municipios, ¿no? Sí, claro. Sí, yo creo que el matiz es importante. Es decir, en términos generales, el proyecto va en marcha,
Yo sí creo que Claudia Sheinbaum es lo mejor que nos pudo pasar después de Andrés Manuel. O sea, hay una mayoría calificada que nos da gobernabilidad, fuerza para avanzar reformas, en un contexto Un de apoyo amenaza, impresionante como dice, de más del 80%. Claro, en un contexto de amenaza, como dice el FIS, pues hay una mayoría del pueblo, eso está perfecto, ¿no? Claro, si nos vamos al detalle, nos faltan cuadros, hay gobiernos municipales que no han dado resultados. Y estatales también. Hay decisiones que vale la pena repensar y sí analizar, ¿no? Digo, ya a todo lo pasado, pero hay discusiones al interior, digo, a veces no se hacen públicas, pero claro que hay discusiones al interior de candidaturas que no debieron de ser, que pudieron ser distintas. Sí creo que hay que matizar, pero yo creo que hay que dimensionar también, o sea, porque lo que a mí sí me parece que luego caemos es en el fatalismo de ya se echó a perder Morena. Ya, Estoy es más de lo mismo. decepcionadísimo. Estoy decepcionadísimo, Dices mucho ¿no? eso de se exagera. A ver, sin exagerar, te hago una pregunta concreta. ¿Qué le aporta a la transformación la fotografía de Rubiera Ávila, Rubalcaba, Murat y cuál fue el otro? Ramírez Marín. ¿Qué aporta a la transformación? Pues mira, yo no creo que aporte la transformación, pero tampoco creo que le quita. O sea, le quita, digamos, en tanto a que verlos es extraño, pues, ¿no? O sea, quizás había una necesidad, es que había una necesidad coyuntural electoral. Ganar la presidencia con una mayoría calificada, ¿no? Y entonces, en la lógica y en la estrategia de algunos, quizás se pensó sumar a la mayoría, que era lo mejor. Si me preguntas, ¿están tomando decisiones en Morena? No. ¿Están siendo estratégicos para el movimiento? Pues no. Es más, el propio nombramiento... bueno, que se quejen los usuarios del metro, entonces. No. O los Hay del que- Seguro Social, porque un exdirector del metro, Gaviño, que no está en esa foto, pero que pues también venía de un antiobradorismo radical, Pero habrá ahora que es ver, el segundo habrá del que IMSS. ver, por ejemplo, el comportamiento de Rubalcaba. O sea, si hace un mal papel en el metro, no creo que ni Clara Brugada ni Una segunda Claudia lo oportunidad. respalda. Pues es que yo pienso Ya no tendrá una que tercera. el obradorismo está lleno de esos, o sea, de eso. Si a mí me dices, yo nací en Morena, no vengo de ningún otro partido, tengo una visión quizás distinta, pero yo creo que no le ha fallado a Andrés Manuel, que fue el primer gran conductor de este proyecto, la suma de algunos personajes, que incluso algunos nos dan sorpresa. Falló Ignacio Valle en su segunda oportunidad, por ejemplo. Sí, Ah, bueno. A ver, Bueno, yo siempre creo que habrá fallas, errores y contradicciones. Es inevitable. Ya se puso buenísimo esto, pero tenemos que hacer un corte de estación. No se vaya, por favor, porque esto ya se puso muy bueno. Ahorita regresamos. Chamuccionario Ilustrado. Democracia. Forma de gobierno y de convivencia social en la que el poder reside en Ernesto Zedillo o, en su defecto, en Enrique Krause. Piña. Fruta tropical de la familia de las corrutáceas de cara muy dura y sabor muy amargo, ideal para refrescar cenas clandestinas, pero pésima para impedir elecciones judiciales. Oposición. Pequeño grupo de ambiciosos vulgares que se encuentra en la lista de espera para dejar de ser oposición. Visa. Tarjeta American Express para denunciar a los excompadres. No aplica a gobernadoras de Baja California. Seguimos en Chamuco TV y ya se puso buena la plática aquí con Arturo Cano, periodista, y con Citlali Hernández, secretaria de la Secretaría de la Mujer. Ya se puso buena la discusión y yo quiero agregar otra provocación. La semana pasada se presentó a este personaje que a los pocos minutos de haber renunciado al PRI en Durango, pues se presenta ya como miembro de Morena y además presentado por el propio Andrés López Beltrán. Y claro, estamos a 15 días de las elecciones de presidentes municipales en Durango y se presenta esto obviamente pues para tratar de ganar, que Morena gane esas presidencias municipales en Durango. Pero ¿realmente va a ganar Morena con esta estrategia? ¿O lo que va a pasar es que estos priistas van a mantener el poder en Durango Pasó en Yucatán, con ¿no? estos personajes? Bueno, se me va el nombre de la expresidenta municipal de Gómez Palacio, Citlali. Marina Vitela. Marina Vitela. Nos dijeron desde Morena
que, bueno, había que perdonarle algunos pecadillos de corrupción ahí a Marina Vitela, porque con ella sí se ganaba Durango. Y el resultado fue que no ganaron Durango. Entonces, o sea, ni siquiera está garantizado que eso gane. es lo que dicen ahora. Digo, probablemente este personaje que sumaron, que ha sido recordado por muchos militantes de Morena por haber escrito ofensas a la presidenta de la República, pueda permitir que se triunfe. Entonces, volvemos a la pregunta. Bueno, la obsesión de ganar las elecciones tiene que estar por encima de cualquier consideración. La presidenta dice en su carta, ¿no? El fin no justifica los medios. El mensaje que hemos recibido de la nueva dirección del partido, pues es que sí, ¿no? Si uno mira la actuación de la presidenta y del secretario de organización del partido, pues lo que ve es a dos jóvenes, ya no tan jóvenes, pero sí mucho más que más chavos que nosotros. Aquí los presentes, excepto Citlali, pues haciendo una labor, dando continuidad a una labor de organización muy centrada en los números, diría yo, en que pues, nos faltaban tantos cargos, nos faltaba reorganizar estas posiciones, rearmar las comisiones del partido, y muy reactiva respecto a la agenda nacional. O sea, si revisamos las declaraciones del Comité Nacional de Morena, siempre ocurren con respecto a cualquier tema después de una mañanera para reforzar el discurso presidencial. Digamos, no hay una agenda que podamos decir, hay una agenda propia, bueno, ese es el modelo 4T, se impuso la conferencia matutina como el eje, como el espacio donde las cosas llegan, se debaten y de ahí pasan o regresan al ámbito del debate público, pero no tenemos no vemos un partido que esté realmente preocupado por convencer a la gente abajo. Digo, la mayor parte de los diputados que fueron llamados a ir a Durango creo que no fueron, ¿no? Según leí por ahí en un informe, sino más bien la apuesta otra vez por estas alianzas, por esta desgrane de los partidos dominantes en algunas entidades, ¿no? Que no siempre ha dado los resultados esperados. Totalmente. Y habrá que ver cuál fue la lógica de Andrés para esta suma y habrá que ver en los resultados, ¿no? O sea, yo pienso que este tipo de estrategias tienen sus resultados evidentes y también hay veces que ha habido errores. Pero yo regreso a la carta de la presidenta, es decir, hablando electoralmente, y tú hablabas de Marina Vitela, ¿no? Marina Vitela fue una de las diputadas, quizás de las últimas que se vino, ella era priista, que se vino a Morena cuando éramos 35 diputados federales previo al 2018, ¿no? Se suma a Morena o se suma al proyecto de unidad que López Obrador convocó y luego forma parte de un proceso interno de encuesta que gana. Yo ahí creo que la carta de la presidenta, yo que estoy 4 años viendo la definición de candidaturas, me parece fundamental porque, ¿qué pasa? Morena creció mucho, o sea, hubo un momento en el que nadie quería ser candidato o candidata, es más, yo fui candidata porque nadie quería ser y pensé que no ganaría, y el estilo casa por casa, hablar con la gente nos permitió ganar la diputación, ¿no? Pero ahora todo el mundo quiere ser candidato, hasta los que no creían en Morena o los que no creen del todo en Morena. Y el método es muy claro, ¿es consenso o es encuesta? Ya llegar a un consenso con la grandeza de cantidad de Morena es muy difícil. Y la encuesta, pues ya hay quienes dicen, hago alianzas con grupos económicos, pongo un espectacular, hago una serie de marketing político para posicionarme, ganó la encuesta y voy a ser candidata. Lo que dice la doctora es, esperen, ¿no? O sea, el fin no justifica los medios. Y yo lo que pienso es que el partido, a raíz de la carta y de lo que se aprobó en el Consejo, tendrá que desdoblar, por ejemplo, que nunca más haya candidatas o candidatos que utilicen alguna de estas despilfarres de dinero. O sea, que el liderazgo territorial, el repartir un volante, tenga el reconocimiento de la gente a través de una encuesta y que si quien va a ganar una encuesta va a ser candidato, pues que sea por lo que ha trabajado en territorio,
por el reconocimiento de la ciudadanía y no por este despliegue ¿Pero de... tienen ¿no? manera de hacer realidad ese comportamiento político? Pues yo pienso que sí, porque yo, por ejemplo, diría pues que nadie que haya utilizado o que haya puesto un espectacular en los últimos 2 años antes de la encuesta puede ser encuestado, ¿no? O sea, por ejemplo. O sea, si ya hay una carta que además manda una militante distinguida como la presidenta, donde dice cosas muy puntuales, o sea, no es algo genérico, ¿no? Incluso habla de la no parafernalia del poder y describe lo que no somos. En el debate público se tomó la carta de la presidenta como un mensaje, entre otros, para Andrea Chávez, que quiere ser candidata al gobierno de Chihuahua. Bueno, Pero nada se dice de quién podría ser si no es Andrea Chávez, de Cruz Pérez, que es el alcalde de Ciudad Juárez. Yo no lo veo haciendo trabajo de casa por casa, más bien usando el presupuesto del municipio de Ciudad Juárez para una fuerte campaña publicitaria. Un expanista, por cierto, de esos. claro. A ver, esa preocupación yo supongo que todo el mundo la tiene, todos la tenemos. Y lo que tenemos que ver es cómo evoluciona la cultura política del país, porque está muy anclada a lógicas muy viejas. Sí. Eso no lo podemos quitar. Lo tratamos de quitar lo más rápido posible, pero de repente te das cuenta que incluso se hacen grandes esfuerzos por erradicar viejos vicios y vuelven a surgir donde menos te lo esperas. Te voy a poner un ejemplo que a mí me parece dramático. El PRD nace luchando contra el fraude electoral. Hace su primer proceso interno de selección y hacen fraude electoral prácticamente todos los candidatos. Es decir, es una cosa increíble. Entonces, ahí yo sí aprendí que este proceso iba a ser mucho más largo. Me di cuenta que el proceso iba a ser mucho más largo de lo que yo esperaba. Porque una cosa es lo que enuncias y otra cosa es lo que se puede hacer. Entonces... No, de hecho, en el 2018 se acortó, o sea, se avanzó del 2018 a ahora mucho más de lo que podríamos haber imaginado. Y se está avanzando en todos los terrenos. Y se está avanzando a nivel ético. Pero todo ese avance... Todo ese desarrollo siempre es desigual y siempre es combinado. Sí. Se avanza en algunas partes, no se avanza en otras partes. Retrocesos en otras. Y hay una cosa, lo que tú señalas, la preocupación que tú tienes es la misma que tenemos nosotros. Yo creo que estoy convencido que la única herramienta que existe, el único mecanismo que nos va a permitir seguir avanzando y seguir evitando estos viejos vicios es precisamente la constante movilización y la constante revolución de las conciencias, el constante debate, el poner a escrutinio que si llegó este cuate, que si llegó fulano, todo eso es parte fundamental de este proceso. Y como decía Monsiváis, ya que tú lo citas tanto, pese a todo, se avanza. Lo que yo observo en el territorio, por las comunicaciones que mantengo con militantes de base de Morena, más bien es una queja permanente a que no hay debate, a que no se discute en el partido, que no hay espacios en Morena para que haya discusiones de ningún tema. Y lo que sí hemos visto... Pero hasta discutimos en público, como ningún partido. O sea, por ejemplo, ahorita llevamos semanas discutiendo el tema de Adrián Rubalcaba, el tema de las sumas. O sea, yo creo que sí hay debate, pero creo que falta fortalecer la organización para la acción, es decir, y profundizar el debate. O sea, yo creo que no hay que tenerle miedo a las Más que debate, críticas. Lo que hay es un intercambio de ataques, de etiquetas, de que si tú eres puro o impuro, de que si estás atacando a una decisión de la presidenta, estás poniendo ya en cuestión a todo el proceso, eres de la cuarta o no eres de la cuarta, en fin, ese tono que viene mucho, creo yo, de que durante el gobierno de Andrés Manuel se condenó mucho el debate. O sea, aquel que tenía una voz discordante, una voz disidente, era rápidamente señalado con una etiqueta, ¿no? A los que estábamos desde el periodismo haciendo alguna crítica o analizando cotidianamente lo que ocurría en el país, pues ya de que de progres buena ondita y cosas por el estilo, y eso no es debate, eso es un intercambio de insultos, de gracejadas, de eso. Pero aquí se está la izquierda hace una fuerza que debate principios, estrategias. Aquí yo propuse, yo te planteé un problema, y esto, por ejemplo, se diluyó en todo este proceso. ¿Qué vamos a decir? ¿Conviene o no tener una oposición, por supuesto que necesitamos una oposición inteligente, viva, activa, etcétera, pero ¿le conviene o no a Morena seguir la política de inclusión? Porque
ante una amenaza, ante la amenaza de los Estados Unidos, ante la amenaza de esta derecha, no conviene realmente, no es una cuestión estratégica, ¿sí? Mantener la política de inclusión, porque eso efectivamente le permite a Morena fragmentar a la oposición, pregunto. Es un problema de estrategia. Bueno, si lo vemos como un problema de estrategia, tenemos que preguntarnos si no lo conveniente es lograr un gran acuerdo nacional. Incluso Claro. con esta oposición así como está Por desmadejada y poco representativa, es algo, ahí está, quienes sean. Y eso va mucho más allá de los partidos. O sea, frente a una amenaza como la que tenemos, la trumpiana, pues deben ser todos los sectores, los empresarios, las organizaciones civiles, las organizaciones agrarias, los sindicatos, en fin. Es algo que va mucho más allá de las siglas. Ahora, si frente a la amenaza bastara con la unidad de las fuerzas articuladas alrededor del gobierno, Claro pues que entonces sí, tienes razón. Bueno, pues ahí nos quedamos. ¿Y sí. para qué nos dividimos? Eso nos llevaría otra vez al argumento o a la discusión tan antigua como Lombardo Toledano de si unidad a toda costa o no. Sí, claro. Ahora, Morena sigue, perdón, en construcción. O sea, yo por eso reitero, llevamos que 12 años de vida como 10, partido, ¿no? 10, más o menos. O sea, surgió, nos organizamos para lograr el registro, nos movilizamos para empezar a organizarnos, logramos el objetivo en 2018, llevamos al poder a Andrés Manuel López Obrador. O sea, yo siempre he dicho que Morena tiene 3 sentidos fundacionales. Tener un partido para llevar a Andrés Manuel e impulsar un proyecto de nación, check, ya lo cumplimos. El segundo, tener, digamos, un espacio organizativo que profundice la revolución de las conciencias, yo creo que va en marcha, y esa es una labor diaria, de años, de décadas, para seguir revolucionando conciencias. Y el tercero, construir una nueva práctica política, que esa es la gran discusión. Es decir, Morena, ¿se va a aferrar a construir una nueva cultura política o va a replicar la vieja? Yo creo que en el poco tiempo que llevamos, vemos eso. O sea, dentro de Morena vemos quienes quieren replicar la política tradicional y quienes, que es una gran mayoría, nos aferramos a construir una nueva práctica política. Pero como no estamos en la discusión de café, sino en la toma de poder, en el ejercicio de poder, en la defensa de amenazas, pues todo se vuelve mucho más complejo. Entonces yo creo que en este momento de Morena, donde ya logramos tomar el poder, donde estamos en el segundo piso de la transformación, toca profundizar en eso. O sea, yo por eso digo, formar más cuadros políticos ya no solo militantes, sino para la toma y el ejercicio de poder, seguir generando espacios de organización y discusión que le den una vida orgánica a Morena dentro del partido, dentro del movimiento, distinta a lo mejor a la que hoy existe, por lo que decías de que faltan espacios. Pero yo insisto que soy optimista. O sea, creo que el poco tiempo que hemos tenido, y estamos aquí discutiendo errores, contradicciones, retos que me parece que pueden llevarnos a buen rumbo. Y para eso es así. Citlali dice que el balance es muy positivo y yo estoy de acuerdo con ella, pero sí creo que para que no se desvíe y no se pierdan estas convicciones, que además son las en las que creemos todos, pues sí tenemos que criticar. No, y hay que Tenemos mantener el señalar, debate siempre, por supuesto. Sí, Y hay para que, eso y hay es que este programa. profundizar además el análisis y el debate ético. Gracias, Citlali, en verdad. Gracias. Muchísimas gracias, Arturo. Pepe. Ya nos vamos, señoras y señores. Nos quedó cortito el Nos quedó programa. cortito. No dejen de ver el editor rap que va a pasar. Sí, Sí, es cierto, vamos a ahorita la no se editorial. va. Después de los créditos, o justo antes de los créditos, no me acuerdo, pero ya nos vamos. Cuídense mucho y cuídense. Nos vemos a la próxima, ya lo Ahí saben. estamos. Chao, 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 chao. En junio 1 vamos a votar para separar a la justicia del dinero. Vamos a votar por primera vez. Vamos a lograr que gente honesta llegue a juez. Hoy tenemos varios ministros y jueces que todas las veces favorecen millonarios, cuidan evasores, liberan sicarios, hacen mil favores a quien evade al erario. Dice la noticia, cierto juez mi barco ya soltó otro narco, ya queremos ver justicia. Hambre de justicia tiene el mexicano, muera la injusticia, que se vaya el juez marrano. En junio 1 vamos a votar para separar a la justicia del dinero. Vete preparado, vota tú y define por tu magistrado y que no decide el INE. Contra la inmundicia, contra los funestos, para la justicia vota por jueces honestos. En junio 1 vamos a votar para separar a la justicia del dinero. En junio 1 vamos a votar para separar a la justicia del dinero.